Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradezco que continúe a través de la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos está dando inicio una mesa de análisis, una mesa de ponencias sobre la importancia de la gestión de información para cuestiones de seguridad y la justicia. Ello en el marco del seminario Seguridad y Justicia, Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes. Lo invito a que nos acompañe. O de personas no localizadas o de diferentes cosas, sino que vemos la problemática como una problemática global, o sea, incluyente. Las personas desaparecen por diferentes razones. Pueden desaparecer en procesos migratorios, pueden desaparecer en conflictos armados a causa de la violencia, por diferentes razones. Y realmente la necesidad humanitaria que se desprende de ese fenómeno es una necesidad de las familias de saber qué ha ocurrido con esas personas que ya no están, que no se pueden localizar. Y ese es el enfoque que se le da desde el Comité Internacional de la Cruz Roja al tratamiento de la problemática de los desaparecidos. Así, el proyecto Missing del CICR, que pues tiene ya larga data, pero que se concentra en una conferencia internacional que se realiza en 2003, se centra mucho en ese derecho a saber de las personas y en cómo se atiende a los familiares de las personas desaparecidas y cómo se les puede dar una respuesta del paradero de sus familiares. Y hacia allá es que nosotros nos enfocamos. Para poder dar esa respuesta a los familiares, el Comité Internacional considera que hay la necesidad de crear un mecanismo, y es un mecanismo integral, que tiene que tener en cuenta diferentes cosas. Tiene la necesidad de tener un marco legislativo muy claro, pero asimismo tiene la necesidad de tener un proceso de acompañamiento a las personas familiares de las personas desaparecidas. Y lo más importante, tiene que tener mecanismos de búsqueda de esas personas desaparecidas. Lo más importante es localizar, encontrar a las personas desaparecidas. Dentro de ese mecanismo también se habla mucho de la gestión de la información, ¿sí? Y nos vamos a centrar muchísimo en ese tema, pues porque es lo que nos han invitado a hacer, centrarnos en la gestión de la información sobre las personas desaparecidas, y voy a hablar de una cuestión también específica que es de las personas fallecidas sin identificar. Ya un poco más adelante vamos a ver el porqué. El mecanismo que es necesario para tratar la problemática de las personas desaparecidas debe facilitar la obtención de datos para buscar a esas personas y encontrarlas, ¿sí? Eso es lo primero. Y debe facilitarle a los familiares una ruta de atención clara para que ellos también puedan tener acceso a la información y saber qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es que se empiezan a articular diferentes necesidades y diferentes principios. O sea, hay una necesidad de coordinación de diferentes agencias estatales y gubernamentales para poder concentrar esa información, para poder crear ese mecanismo y para poder obtener esa información necesaria para adelantar los procesos de búsqueda. Implantar un mecanismo así, según la experiencia del CICR, realmente toma años. O sea, realmente hay que tener en cuenta muchísimos aspectos y no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana, sino que va a tomar años y tiene que tener un compromiso permanente y una voluntad política permanente por parte de las autoridades para que ese mecanismo funcione y se sostenga en el tiempo, porque se pueden crear mecanismos que realmente se caen en el tiempo y que no dan cuenta a larga data de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ya un poco más para entrar en la materia de la gestión de la información que nosotros abordamos. Vemos estos dos grandes universos por una razón específica. Las personas desaparecidas son el centro, ¿sí? Y cuando uno busca a las personas desaparecidas, las puede encontrar en diferentes lugares. O sea, las personas desaparecidas pueden estar en muchísimos lugares. Previamente mencionaron muchísimo del registro penitenciario.
Para nosotros el registro penitenciario es fundamental porque ahí pueden encontrarse algunas personas desaparecidas. Pero también pueden estar en albergues de migrantes, pueden estar en hospitales, inconscientes, y no pueden dar cuenta de su identidad, y pueden estar en las morgues o en los panteones como personas fallecidas sin identificar, ¿sí? Una persona fallecida sin identificar es una persona que básicamente ha perdido su nombre, o sea, también está buscando su nombre. Y cuando uno se enfrenta a esa problemática y empieza a cruzar los dos tipos de información, entonces ve que esa persona que está buscando su nombre tal vez lo va a encontrar en las listas de desaparecidos. Y de igual manera, el desaparecido que está buscando una familia tal vez está ahí, perdido en los panteones o en las morgues, sin un nombre. Y entonces no se le puede dar cuenta a la familia de qué fue lo que ocurrió con su familiar. Y por eso nosotros hemos tratado ya de abordar mucho ese punto en específico. Y entramos un poco a trabajar en los servicios forenses, porque son las autoridades forenses, los servicios periciales, los que dan cuenta de la identidad de esas personas fallecidas sin identificar. Son los que deben establecer, mediante métodos científicos, cuál es la identidad de una persona. Entonces hay que trabajar también muchísimo en el fortalecimiento de la capacidad forense y de los sistemas forenses. O sea, para poder hacer la identificación de una persona se necesita tener estándares científicos de calidad, mecanismos científicos que permitan documentar todos los pequeños detalles que van a dar cuenta de la identidad de una persona. La identificación en materia forense es una comparación de datos, ¿sí? Yo identifico a alguien que estoy buscando, entonces es una comparación de datos. Y para poder comparar los datos hay que tener los datos de una forma homologada, de una forma unificada. Yo no puedo comparar, y este es un ejemplo que ponemos muchísimo, centímetros con pulgadas. Si estoy buscando a una persona que mide 165 en una base de datos, pues no la voy a encontrar como una persona que mide 5 pulgadas, ¿sí? Entonces hay que homologar esos sistemas y hay que hacer que los datos sean comparables para que se puedan encontrar y se puedan establecer las identidades de esas personas. Pero eso también requiere que haya un cambio de concepto en el sistema forense. O sea, el sistema forense hasta el momento se dedica más que todo a establecer la causa de la muerte. Pero también hay la necesidad de documentar esas características individualizantes que lleven al establecimiento de una identidad, ¿sí? Y para eso hay que establecer protocolos y formatos homologados y unificados que puedan tomar en cuenta esas características que se puedan comparar con el registro que vamos a tener de las personas desaparecidas y así lograr que esas dos cuestiones se encuentren. En México hay una problemática particular, o sea, hay muchísimos, no se sabe cuántos, personas fallecidas sin identificar. Y esas personas fallecidas sin identificar no son solo nacionales mexicanos. Muchos de ellos son migrantes que vienen de diferentes puntos, ¿sí? Y en ese sentido hay que pensar en un fortalecimiento regional, no solo nacional, para lograr la identificación de esas personas y, obviamente, la búsqueda de esas personas que las están buscando en otros países, ¿no? Entonces, hacia allá hay que apuntar un poco también. Para hacer esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja propone la implementación de un sistema de gestión de información. El sistema de gestión de información no es la base de datos. El sistema de gestión de información es el ver que la calidad de los datos realmente sea la óptima para que se pueda encontrar a las personas que se están buscando y se pueda identificar a las personas fallecidas que no han sido identificadas. Entonces, se tienen que tener en cuenta muchísimas cosas, o sea, hay que conformar registros, sí, pero hay que conformar registros con ciertas condiciones específicas, ¿sí? Como decía, que tengan datos homologados, que tengan formatos estandarizados de recolección de búsqueda, porque básicamente es como armar un rompecabezas, ¿sí? Y la pieza que yo estoy buscando acá, posiblemente la tengan en otra entidad federativa o la tengan en otro país. Y hay que lograr que el flujo de información sea tal que toda esa información se concentre en un solo lugar para que se tenga la totalidad de la información de una persona desaparecida concentrada.
y la podamos buscar a esa persona, ¿sí? En todas las partes en donde la podríamos encontrar. Entonces hay que pensar cómo debe ser el flujo de información, cómo se debe concentrar esa información y cómo se tiene que hacer el análisis de esa información para que dé los resultados que nosotros estamos esperando, que es tener unos casos documentados con todos los pasos que se han dado y le podamos decir a las familias, mire, esto fue lo que ha ocurrido, esto es lo que se ha hecho y por esto establecemos que la identidad de esta persona fallecida corresponde con la persona desaparecida que usted está buscando. Tiene mucho que ver con la confianza de los familiares que van a aceptar ese resultado, el que esté muy bien documentado y que se le pueda comunicar qué fue lo que se hizo. Pero, obviamente también, el que esa información esté toda concentrada y sea completa, va a ayudar a que se den más identificaciones y a que se encuentren muchísimas más personas desaparecidas, ¿sí? Se ha centrado muchísimo la discusión en las herramientas informáticas. Entonces, siempre lo que se dice es que hay que crear una base de datos para que se resuelva el problema. Pero la base de datos no puede resolver el problema. La base de datos es una herramienta informática que va a colaborar en la solución del problema. Y las bases de datos cumplen diferentes funciones, o sea, hemos escuchado muchísimo en el día de hoy sobre las estadísticas, ¿no? Entonces, podemos dar cuenta de un problema global cuando sistematizamos los datos y tenemos todas las estadísticas del problema global. Pero también nos pueden servir para procesos de gestión interna. Entonces, que en las morgues se necesitan tantos guantes porque se están trabajando tantos casos, para eso se tienen bases de datos de registro para control interno. Pero realmente, si nosotros estamos pensando en implementar una base de datos, una herramienta informática, en un sistema de gestión de información para buscar a las personas desaparecidas y para identificar a las personas fallecidas sin identificar, se tiene que tener una herramienta informática que sirva a esos objetivos. Entonces, al hablar de crear una base de datos, se tiene que tener en cuenta muy claro cuáles son los objetivos del sistema de gestión de información para el cual esa herramienta informática en particular va a trabajar. ¿Qué se espera que haga esa herramienta informática? ¿Qué se espera obtener de la gestión de la información que se está vertiendo en la base de datos y qué resultados esperamos tener? Porque esos objetivos van a definir qué datos son los que vamos a necesitar y qué datos son los que necesitamos para trabajar, o sea, para poder encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, tenemos diferentes cosas, o sea, en el sistema forense se habla mucho, por ejemplo, de las bases de datos genéticas. Son absolutamente necesarias y sirven para una comparación genética, pero no es solo eso, o sea, hay la necesidad de otro tipo de información para buscar a las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos podemos ayudar con las bases de datos de huellas dactilares, también sirven para eso, ¿no? O sea, si se crean registros unificados de la población donde todos tengamos, pues, como las huellas vertidas en un registro, se pueden comparar para identificar en diferentes a las personas fallecidas, ¿sí? Pero no todos se van a identificar así. Entonces, si se tienen, por ejemplo, registros dentales muy bien documentados y bien identificados, también esos registros dentales van a poder contribuir a la identificación de personas fallecidas. Ningún método es infalible y ningún método trabaja solito. Hay que entender que el proceso de identificación es un proceso complejo que requiere de muchos tipos de información, ¿sí? Nada les va a dar una respuesta definitiva. Y en ese sentido hay diferentes herramientas informáticas para manejar todos esos tipos de datos, ¿sí? En ese sentido es que hablaba Carlos de la herramienta informática que se creó desde el CICR a partir de la conferencia Missing que les estaba diciendo. La herramienta informática del CICR, que se llama Base de Datos Antemortem Postmortem, y que fue adoptada ya por la Procuraduría General de la República aquí en México y por otras entidades federativas también, pero también está siendo adoptada por Guatemala en su sistema forense, por Honduras en su sistema forense y por El Salvador en su sistema forense también. Es una herramienta que ayuda a la sistematización de los datos, ¿sí?
La idea es sistematizar los datos en un repositorio para poder tener la información de las personas desaparecidas y la información de las personas fallecidas sin identificar en un lugar en donde lo podamos comparar, ¿sí? La base de datos no va a ser identificaciones. Las identificaciones las van a seguir haciendo los especialistas que están habilitados para hacer esos procesos de identificación. Las personas que están habilitadas para hacer el análisis de información y encontrar a las personas, ¿sí? La base de datos únicamente va a servir como una herramienta que nos va a permitir manejar más fácilmente la información. Así, la base de datos puede apoyar en la creación de registros unificados, ¿sí?, de personas desaparecidas, con información necesaria para la búsqueda y para la identificación. No es una base de datos estadística con solo nombres, ¿sí?, o con solo edades. Es una base de datos que tiene muchísimos datos para poderlos comparar con los datos de las personas fallecidas sin identificar y lograr su identificación. Esa es la idea de la base de datos. Ahora, todo esto tiene que estar inmerso en lo que les decía, en un sistema de gestión de información integrado, o sea, complejo. No es únicamente una de las partes que nos va a ayudar a resolver la problemática. Entonces, este sistema de gestión de información, a su vez, tiene que estar inmerso en un mecanismo macro también, con un marco legislativo claro y con una atención clara a los familiares para resolver la problemática de los desaparecidos. Hay que tener en cuenta la complejidad que implica implementar un sistema tal en un país como México, en donde ya decíamos, o sea, no es solo la problemática de las personas desaparecidas a nivel interno, se mezcla con la problemática de las personas migrantes desaparecidas que están de paso por México, ¿sí? Y en ese sentido hay que pensar también en mecanismos regionales de cooperación y de coordinación que ayuden a encontrar a esas personas y que ayuden a identificar los cadáveres que se están encontrando, ¿sí?, en los diferentes puntos de la región mexicana. No hay una solución única. La solución realmente la da el ritmo de cada contexto, la da México, ¿sí? Y en ese sentido hay la necesidad de tener una voluntad persistente, una voluntad política persistente y pues contar con las estrategias y los recursos necesarios para lograr implementar un sistema de gestión de información de personas desaparecidas y de personas fallecidas sin identificar que sea eficaz y que dé cuenta de pues a la problemática que se está enfrentando en este momento, básicamente. Eso es. Muchas gracias a Juliana. Muchas gracias a Juliana. Al ratito después en las preguntas, ahí nos pueden recomendar los documentos que tiene el comité para hacer consultas más específicas de cómo habría que construir este mecanismo de búsqueda de personas, porque se dice fácil, pero el reto técnico, como dijo Juliana, es enorme en un país tan heterogéneo como el nuestro y con tanta disparidad tecnológica entre estados y municipios. Nuestro siguiente ponente, le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y que esté aquí, es Christopher Gascón. Él es el representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Él se desempeñó como coordinador regional para emergencias en la misma Organización Internacional para las Migraciones, ha sido jefe de misión adjunto y jefe de misión de la misma organización en Colombia, Sri Lanka, Serbia, Montenegro y Timor del Este. Asimismo, se desempeñó como oficial de programas de la misma organización en Guatemala y Haití, y nos viene a platicar un poco de la importancia de la gestión de información en problema de trata de personas. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para mí es un honor estar aquí hoy en el recinto del Senado. Agradezco mucho la invitación. Un saludo a los integrantes de la mesa, un saludo al público. Aprovecho un poco para explicar un poco lo que es la OIM, es la Organización Internacional para las Migraciones, consagrada en el principio de que la migración ordenada de forma digna es de beneficio para los migrantes y para la sociedad. Es una organización intergubernamental
su estructura es similar, sino casi idéntica a las agencias de Naciones Unidas, pero por el momento sigue siendo una organización que funciona de forma independiente, pero trabajando de la mano siempre con las agencias dentro del equipo de país. Entonces, desde afuera es lo mismo, desde adentro vemos un poco las diferencias como agencia. Bueno, me permitiré consultar las notas que fueron preparadas para esta ocasión. Empezar, la seguridad y la justicia son pilares de cualquier Estado democrático. México ha reconocido que los retos respecto a la seguridad y violencia se han agudizado en la última década, como se establece en la iniciativa presidencial en materia de seguridad y justicia presentada al Senado el 1 de diciembre pasado. Este reconocimiento en sí es un paso importante que implica asumir a cabalidad un compromiso frente a los ciudadanos y frente a la comunidad internacional. En este contexto, el concepto de seguridad humana es vital e implica el respeto al Estado de Derecho, al derecho internacional y a los derechos humanos, erigiéndose así como el camino para alcanzar un mundo en que los seres humanos sean libres de temor, de la miseria y que disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, es decir, la libertad de vivir con dignidad. México se ha caracterizado por impulsar a nivel internacional la seguridad humana. Recordemos que en el año 2006 se estableció en Naciones Unidas el Grupo de Amigos de Seguridad Humana, copresidido por Japón y México e integrado por 34 Estados miembros. A nivel interno, en el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018, se estableció una línea de acción para promover una alianza intergubernamental entre México y los países de Centroamérica para facilitar la movilidad de personas de manera regular, garantizar la seguridad humana y fomentar el desarrollo regional. Pero existe evidencia de debilidad institucional en la región y que permite una violencia que se manifiesta en la lucha por el control de las rutas de paso a lo largo del corredor migratorio, hacia Estados Unidos principalmente. Asimismo, esta violencia se amplía cada vez más, estimulada por la competencia entre el control delictivo de los mercados locales y otros delitos como la trata de personas. El aumento de la delincuencia común y organizada tanto en México como en los países del Triángulo Norte, en especial en la ruta migratoria compartida en la región, ha impactado en el aumento de delitos contra las personas migrantes como la extorsión, secuestro y la trata. La trata de personas es un tema de suma importancia para la OIM y este debe ser enfrentado desde un enfoque de seguridad humana que permita a su vez políticas de prevención que eliminen el miedo, mecanismos de asistencia y protección a las víctimas que ofrezcan opciones reales de salida y reintegración. Pero también es necesario generar políticas que erradiquen la miseria que genera un contexto de vulnerabilidad y, por supuesto, invertir en la eficacia de la justicia como medida real de combate a este delito. El acceso a justicia y la eliminación de la impunidad es un elemento clave de la seguridad humana. Al respecto, la Corte Humanitaria de Derechos Humanos ha señalado que para lograr el acceso a la justicia se deben establecer recursos efectivos y adecuados para las víctimas y garantizar que estos se cumplan con seriedad, no solo como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Pero ¿cuál es la magnitud del fenómeno? Una cifra, el Departamento de Estados Unidos, establece que en el último año se sumaron alrededor de 46,000 víctimas de la trata de personas a nivel internacional. Hay cifras que van a cientos de miles hasta millones, pero esta es una cifra más confiable. Pero, si bien en México existen diversas estimaciones sobre el número de víctimas,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que la exactitud de las cifras no se ha podido corroborar, porque aún no existe una base de datos unificada, de regreso a base de datos, y que revela datos como el número de víctimas, el sexo, estado civil, edad, nacionalidad, lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria y tránsito fronterizo internacional, las rutas y los métodos de transportación que utilizan las organizaciones delictivas, así como otros datos valiosos relativos a modus operandi. Es importante reconocer la magnitud de este delito debido a la naturaleza criminal del mismo, a la baja denuncia de la ciudadanía y de las personas migrantes en situación de irregularidad, lo que complica todavía más la información. Entre otros elementos que han impedido contar con datos duros que permitan tener un panorama confiable de la gravedad del fenómeno. La Ley General en materia de trata de personas, publicada en el 2012, estableció la obligación de crear bases de datos y estrategias de coordinación interinstitucional para compartir información, dotando de estas facultades al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Intersectorial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a las Procuradurías y a la Conferencia Nacional de Procuradores. Sin embargo, a casi 3 años de la publicación de la ley, la creación de esa base de datos aún representa un reto. En México, durante los últimos 2 años, la OIM ha trabajado conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y autoridades federales y estatales en el Programa Conjunto de Seguridad Humana Migrantes en Tránsito. En un esfuerzo para apoyar la protección y empoderamiento de los migrantes en tránsito, una población especialmente vulnerable. Este programa está a punto de terminar, tras haber contribuido a mejorar algunas estructuras y unos procesos. Pero al terminar o al culminar ese proyecto, temo que dejará un vacío, como muchas veces va a pasar, donde no podemos asegurar que los esfuerzos sigan necesariamente. Tales proyectos tienen que crear bases sólidas, pero a veces no son suficientes para crearlas y entonces los apoyos que se dan terminan siendo un poco temporales y ahí es donde nos corresponde como agencias asegurar que sigan los apoyos financieros, los apoyos y los compromisos también de las entidades con las cuales se trabajan para que los procesos encaminados y que sean fuertes y reconocidos como valiosos sigan. Pero aquí tenemos un problema, creo, cíclico en ese sentido. La OIM trabaja en la lucha contra la trata de personas desde 1994, llevando a cabo por el momento alrededor de 500 proyectos en 85 países alrededor del mundo y ha proporcionado hasta el momento asistencia a 15.000 personas que han sido objeto de trata. En México, desde el año 2005, cuando se establece la OIM aquí, se han implementado diversos proyectos de asistencia directa a víctimas, capacitación, diagnósticos sobre la situación de la trata de personas a nivel nacional, aquí en varios estados. Actualmente se está llevando a cabo un diagnóstico en Puerto Vallarta con el apoyo del sistema municipal DIF, que permitirá al municipio conocer elementos importantes del delito para su prevención, atención y combate. Pienso que esa clase de iniciativas merece ser reproducidas en otros municipios y otros estados. Desde la OIM reconocemos los importantes avances legislativos que se han logrado en materia de derechos humanos y de trata de personas, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 y la publicación en el 2012 de la Ley General en materia de trata de personas. No obstante, los retos son enormes. Recordemos que México recibió diversas recomendaciones en materia de trata de personas en el último examen periódico universal,
que pone de manifiesto los retos legislativos y presupuestales en la materia para garantizar el camino a la erradicación de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos y seguridad humana. A nombre de OIM, yo quiero reiterar al Senado de la República nuestro compromiso en seguir apoyando activamente la implementación de estrategias, acciones necesarias que contribuyen a la erradicación de la trata de personas, lo que implica generar información y bases de datos, entre otros, que permitan generar una adecuada política pública, invertir en la prevención, en la atención y combate a la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos y de seguridad humana que brinde soluciones prácticas, duraderas e integrales. Gracias. Pues muchísimas gracias por venir y por reafirmar el compromiso. Aunque parecieran originalmente temas separados, la búsqueda de personas y la trata de personas, hay muchísimos puntos de confluencia no solo en sistemas de información, sino incluso en sistemas de atención a las problemáticas. Por eso era tan importante que se sentaran en esta mesa y nos platicaran acerca de eso. Y también sentimos lo mismo con la siguiente ponencia, que es por parte de ONU Mujeres. Igual uno cuando empieza a tratar estos temas le suena de un principio que no tienen mucho lugar de coincidencia el trato en estas temáticas, pero sí es. Y uno de los temas fuertes que está trabajando ahorita ONU Mujeres son las necesidades de recomendaciones internacionales para tener información sobre los delitos en contra de las mujeres. Nuestra siguiente ponente también es de primer nivel internacional, que le agradecemos mucho que haya venido, a Juliette Bonafe. Ella tiene 2 maestrías, una en ciencia política y otra en comunicación, en el Instituto de Ciencias Po de París. Ella ha hecho investigación en políticas públicas en la UNAM. Ella creó y coordinó 5 años de la Unidad de Género en la Secretaría de Educación Pública y además ha colaborado con distintas agencias de Naciones Unidas, entre ellas el Fondo de Población, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y tiene diversas publicaciones acerca de género, políticas públicas, y ahora colabora con ONU Mujeres. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les queremos presentar una reflexión que viene de años de investigación y de colaboración entre ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, porque precisamente se concentra en este tema que tanto Juliana como Christopher explicaron muy bien, que es acerca de la necesidad de tener datos fidedignos y en registros relativamente unificados. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Pueden pasar? Bueno, si no les cuento. ¿Está? Gracias. Lo que mencionaba Carlos es, evidentemente, nos basamos en un marco internacional muy sólido que invita e insiste desde hace años ahora en esta necesidad de producir buenas estadísticas. Hay varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU en este sentido. Cuando preparamos el PowerPoint queríamos poner todo el listado, pero son tantas resoluciones que es imposible. Les quiero comentar en el tema que nos interesa ahora, que es violencia contra las mujeres. Las diferentes resoluciones sí se van cada vez apuntando un subtema, como por ejemplo fue sobre 2001, mutilación femenina, 2004, delitos cometidos por razón de honor contra las mujeres, 2007, violación y violencia sexual, 2009, sobre violencia contra las trabajadoras migrantes, es decir, está como muy amplio el panorama de temas en los que se necesita una buena producción de datos, al grado que hay resoluciones sobre este tema de la Asamblea General de la ONU. La siguiente, por favor. También la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se reúne cada año, ha insistido en particular en el año 2013 en la necesidad de reunir, cotejar, analizar y difundir estadísticas y datos fidedignos
para que sean comparables, periódicos y evidentemente desglosados por sexo y edad. A veces en estos eventos nos parece una obviedad, pero aparentemente cuando vemos las fuentes no lo es. Entonces, también la CSW en 2013 insistió en mejorar y armonizar los métodos de recopilación y utilización, que nos interesa porque vamos directo a políticas públicas, de datos administrativos que provengan tanto de policía como del sistema de salud o del Poder Judicial sobre eventos de violencia contra las mujeres. La siguiente. El comité de la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha ratificado el Estado mexicano y por lo tanto es mandatorio. El comité de la CEDAW empezó con una recomendación general 19 en el 92, a decir que era muy importante y urgente la misma idea de recopilación de estadísticas y la investigación sobre tanto amplitud como causas y efectos de la violencia, porque solo así podremos diseñar y aplicar medidas de prevención y atención. 92, pues no quiero como que todos pensemos en la edad que tenemos, pero ya son 23 años de esta primera recomendación en este tema del Comité de la CEDAW. Entonces, nuestro lema en ONU Mujeres siempre es como decir, bueno, lo que ya se hizo está muy bien, pero intentemos acelerar el ritmo en todo lo que se pueda en las políticas públicas. Con esta primera recomendación pueden entender un poco por qué. El Comité de la CEDAW hizo recomendaciones en particular al Estado mexicano en 2012 para que adoptara todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre violencia contra la mujer. El comité externó al gobierno mexicano también su preocupación sobre los efectos de la reforma del sistema de justicia y su progresiva aplicación a la situación de las mujeres, así como la falta de datos oficiales. Esto es de 2012, es como muy reciente, falta de datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, fallos condenatorios y penas impuestas a los autores de actos de violencia contra las mujeres. Al comité también, lo cito textual, le preocupan las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres. Pasamos a la siguiente. Todo esto era como el marco internacional variado y de años atrás en este tema. A nivel nacional está desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dice también varias cosas muy importantes sobre el tema. Bueno, dice que tanto la federación como las entidades federativas y los municipios se deberán de coordinar para integrar y que funcione el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este sistema existe y a raíz de este sistema se produjo por parte de la Administración Pública Federal y las entidades federativas el programa integral para prevenir, atender, sancionar, erradicar. Este programa dice que es importante garantizar la investigación y la elaboración de datos estadísticos. Retoma, digamos, las mismas ideas que en el marco internacional, pero sí es importante señalar que está de manera contundente también en la legislación nacional, tanto en las leyes como en los programas. Y dice que las entidades federativas y el DF también tienen que crear un registro público sistemático de los delitos cometidos contra las mujeres. La siguiente. Esta Ley General de Acceso, no ven nada, pero les cuento, especifica en particular por cada
dependencia federal, o sea, las competencias y responsabilidades de cada competencia en cada institución en materia de violencia contra las mujeres. Y en particular especifica la necesidad de creación y registro sistemático de datos para Secretaría de Seguridad Pública, que es el encargado de integrar un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que si lo conocen desde hace años con cariño le decimos el Banavim. La Procuraduría General de la República también tiene la responsabilidad, como lo indica esta ley, de crear un registro público sistemático de los delitos. La Secretaría de Salud, lástima que la ley no hable como del sector salud, sino de la Secretaría de Salud, porque es como muy importante, pero no es lo mismo que si tuviéramos esta responsabilidad para el sector salud en su totalidad. También especifica esta necesidad y lo dice específicamente para las entidades federativas también. Esto para el marco nacional que les quería contar. La siguiente. Entonces, desde 2010 existe este trabajo conjunto que les quiero resumir entre ONU Mujeres y el INMujeres para llevar a cabo un diagnóstico sobre la manera en que se registra la información a lo largo de la cadena de justicia cada vez que se trata de violencia contra las mujeres. Se hicieron diagnósticos en 10 estados, 10 entidades federativas, como para ver desde el sector salud, luego procuradurías y finalmente tribunales qué datos se recababa en cada instancia y en cada momento. Después poder ver cómo comparar, ver los datos comunes que necesitaban cada una de las 3 instancias, los datos que recababa alguna instancia y la otra no, y poder así tener un diagnóstico de qué manera se registran los datos en cada entidad. La siguiente. Esto es como, o sea, estos diagnósticos iniciaron La siguiente, por favor. Una ruta de acción donde se pudiera, o sea, si primero tenemos estos diagnósticos, no se pudo hacer en todas las entidades federativas, pero en unas 10 nos da como un buen panorama para empezar a pensar cómo se podría proponer algún registro único de información, estandarizado al menos, tomando en cuenta las legislaciones y sistemas diferentes según las entidades federativas. Se analizó como las fortalezas y debilidades en la generación de estos datos y se empezó a pensar en que deberíamos de proponer un formato de registro único para procuradurías y tribunales a nivel estatal. La siguiente. Esto fue lo que se realizó el año pasado. Esta propuesta que tuvo entonces como objetivo formato de registro único que llevara un sistema de información integrado y articulado a lo largo de la cadena de justicia, y esto evidentemente para tener sistematización de datos útiles para los tomadores de decisión. Puede cambiar una serie de políticas públicas y de ahí directamente la situación de cada víctima y agresores, como muy importante. La siguiente. La idea de este sistema es que tengamos 3 rúbricas, una de datos generales, tanto de la víctima como de los agresores, que se recaben los datos de manera unificada de la situación jurídica en la Procuraduría y que estos mismos datos en un mismo sistema puedan pasar a los tribunales, que a su vez llenarían, a lo mejor está más claro en la siguiente, perdón. En la siguiente tenemos quién participa en la cadena de justicia.
En Procuración de Justicia, bueno, el MP, los peritos, policía y defensa. Ahí tendríamos el Ministerio Público como responsable de llenar este registro único de datos que podrá consultar y llenar a su vez sobre la primera base dentro de la institución de impartición de justicia. Podría ser una responsabilidad del juez penal. La siguiente. Todo lo que se ha trabajado hasta ahora es, a partir de los diagnósticos, la conceptualización de este sistema. Es decir, estamos presentándoles y en la etapa del modelo conceptual. Después de esto, evidentemente, falta la plataforma informática, que finalmente yo siempre creo que es lo de menos, con una buena conceptualización y una buena operación del sistema después, que quizás sea lo más complicado, es lo que queremos pilotear el año próximo en 2 estados de la República, que realmente se implemente tanto en tribunales como en procuradurías, para ver cómo funciona, porque a veces nos emocionamos en la parte conceptual, pero la realidad es muy distinta. La siguiente. Lo que nos estamos imaginando está en este esquema. Las unidades de salud en realidad ya tienen su formato de aviso al MP, entonces no se trata de reinventar el agua tibia, está este formato. Está bien, se puede usar esta información para poner en el sistema. Las procuradurías y los tribunales sí serían como fuentes de información a partir de datos que ya registran. Se metería habría un administrador del sistema a nivel federal responsable de recabar todos estos datos, de que estén disponibles y evidentemente cuidar la confidencialidad de los datos, entonces con candados de quién puede acceder a qué parte de la información. Lo que tenemos en mente a estas alturas del modelo conceptual es que la Secretaría de Gobernación pueda fungir como administrador del sistema, dado que es la instancia que preside el sistema nacional que les comentaba hace rato, derivado de la ley, y que podría delegar ya sea a la CONAVIM o al INMujeres. Esto ya es como una decisión que rebasa un poco la asesoría técnica. La siguiente, quizás. Sí, pasamos directo a esta. Bueno, les quería resumir un poco, comentar toda esta propuesta que les conté basada en un marco legal sólido, y esta propuesta conceptual que estamos queriendo presentar y pilotear el año próximo. ¿Por qué nos solicitó el Senado y el Instituto Belisario Domínguez que la presentáramos aquí? Hay como varias ideas que nos pareció interesantes compartirles, y que son como consideramos las fortalezas de esta propuesta. Por un lado, los insumos a partir de los cuales se generó esta propuesta. Lo que hicimos el año pasado es, por un lado, juntar especialistas nacionales e internacionales en un taller muy, muy específico sobre producción, registros administrativos de datos y sistema único. Entonces nos compartieron tanto Costa Rica como Perú y Chile, que son como tienen sistemas muy avanzados en este tema, cómo lo estaban haciendo. Por ejemplo, en Perú, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registra información de feminicidio y de tentativa de feminicidio. Esto quiere decir que si una mujer es agredida recurrentemente, con evidentemente una denuncia para que pueda estar registrada en el sistema, se puede generar sola una alerta sobre esta persona y generar medidas de prevención o idealmente protección para este caso.
Solo quiero sacar podríamos hablar horas de las experiencias de Chile y Perú, pero sí quería dar este ejemplo porque nos pasa mucho en México, de que las víctimas de feminicidios ya tenían un expediente de violencia reiterada y aparentemente algo no funcionó porque acaban asesinadas cuando ya las teníamos en la mira desde el gobierno, digamos. También se usó para las propuestas el estudio que hizo el CIDE con InMujeres en 28 entidades federativas sobre sistemas de información de los MPs con perspectiva de género. Usamos como referentes experiencias que también nos pueden interesar en algunos aspectos de España, Estados Unidos y Canadá. Un segundo punto que les queremos transmitir que nos parece bueno de esta propuesta es que los formatos van a registrar la información de los delitos cometidos contra las mujeres desde la perspectiva de la víctima. Y esto puede permitir lo que les comentaba de Perú, a tener como medidas de protección que mucho más reactivas a los casos reportados. Otra ventaja que buscamos en el modelo conceptual es que los datos requeridos para el formato único provenga directamente de lo que ya registran los responsables en procuradurías y tribunales. No se trata como de proponer un registro adicional que luego todos los que estuvimos del lado de la administración pública es un terror a uno más. Cuando ya hay como muchos formatos de reporte, se basa realmente en lo que ya se recaba, completando quizás cuando se considera pertinente para políticas públicas y para generación de estadística, pero es mínimo. La siguiente. La propuesta también considera la opción, porque estamos en transición todavía, tanto de cómo hacer este registro único de datos en sistema inquisitorio y en el sistema acusatorio. Son variables un poco distintas. La siguiente. También se busca que se pueda vincular la información que se recoge entre tribunales y procuradurías, tanto a través de datos de víctima como datos de agresor. Se busca construir catálogos que permitan utilizar un lenguaje común y para esto se utilizarán los que ya trabaja el INEGI y los que están utilizados en los códigos penales estatales y en la Secretaría de Salud. Y la idea es que el registro de información permita un sistema de datos que esté accesible permanentemente, en particular para las dependencias, las dependencias que lo necesitan, que puedan consultar en cualquier momento sobre cualquier caso cuando se trata de su ámbito de competencia. A partir de esto podemos alimentar el famoso Banavim, que ahora está como en estado de anorexia por falta de buena creación de registro y sistematización de datos. Y podremos generar informes con periodicidad, es decir, le vemos como muchas ventajas a esta propuesta, tanto a nivel víctima-agresor como políticas públicas y para facilitar la impartición de justicia a lo largo de toda la cadena, y es lo que les queríamos presentar. Muchas gracias. Sí, más bien muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Para nosotros era muy importante que viniera ONU Mujeres porque ya vieron el increíble avance que tienen en su proyecto de registro de información. Y un ejercicio que creo que es muy valioso hacer es empatar las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas con este avance del proyecto. Entonces nos imaginamos la magnitud, la amplitud de las cosas que tenemos que hacer para tener buenos datos.
si al esquema conceptual que nos presentó Juliet le intentáramos sumar las recomendaciones de ver rutas de migrantes, de ver modus operandi de las organizaciones criminales que los atacan, si quisiéramos sumar a los albergues o a las organizaciones de defensa de los migrantes, ¿de qué tamaño sería el sistema de gestión de información que necesitaríamos? De igual manera, cuando pensamos en personas desaparecidas, es lo mismo. Cuando empezamos a decir, bueno, habría que sumar las morgues, habría que sumar a la Cruz Roja en México, habría que sumar de qué vuelos son los sistemas informáticos que tenemos que implementar para atender estas problemáticas. Y en contraste tenemos lo que mencionó Juliet, que a veces uno revisa datos que no los tenemos ni siquiera desagregados por edad y sexo. Entonces hay un gran espacio que tenemos que llenar a pasos acelerados. Y para platicarnos un poquito más y comentar las ponencias está el doctor Carlos Echarri Cánovas. Él es doctor en demografía por el Instituto de Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente él es presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. Asimismo es investigador nacional nivel 2 del SNI, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y sus líneas de investigación, y es un experto en estos temas, abarcan tanto como temas de violencia contra las mujeres, estructura familiar, salud materno-infantil en México, salud reproductiva, y además tiene numerosas publicaciones en torno a feminicidio y acerca del panorama de la violencia estadística en México. Pues gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar por agradecer la invitación al Instituto Belisario Domínguez, pues para hacer comentarios al final, que es fácil estar un poco traumado después de todas las presentaciones que se han hecho, vista la situación que tenemos en México. Primero, y desde una perspectiva de género, yo quisiera resaltar los peligros de la conciliación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es posible plantear una conciliación cuando los involucrados tienen una relación basada en un poder desigual? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia expresamente prohíbe la conciliación en casos de violencia contra las mujeres, y esto es algo que a los legisladores se les fue, y es algo que se tiene que retomar en estas discusiones. Por otro lado, otro punto muy importante para tomar en cuenta lo que nos presentaban del Comité Internacional de la Cruz Roja, es que en México, cuando hablamos del forense, hay 33 distintos y que dependen. En Guerrero, por ejemplo, depende de la Secretaría de Salud. En Jalisco es autónomo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el Distrito Federal depende del Tribunal Superior de Justicia. Pero más que eso, el asunto es que no tenemos estándares. No hay una norma oficial mexicana para elaborar una autopsia, en la cual, por ejemplo, no podemos asegurarnos que se recaben los datos para saber si un homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, esto es, si hubo razones de género o es un homicidio común. Y a pesar de lo que nos mostró Juliet, las recomendaciones internacionales que vienen de larga data, México sigue sin tener estas normas. Y insistiendo con esta cuestión de la parte forense, los médicos forenses normalmente lo que dan es la causa médica de la muerte. Esto es, tenemos por un lado clasificaciones médicas que no siempre se encajan con las clasificaciones legales. Esto es, vamos a tener un certificado de defunción, que tenemos la Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción, la CIE-10. Podemos tener informes de autopsias, los cuales no tenemos acceso los investigadores. Cuando les pedimos ya transparencia, es toda una complicación. Y tenemos, por otro lado, cuáles son lo que se incluye en las carpetas de investigación. Y, por ejemplo, recientemente se le pidió al Ejército que dijera pues a cuántos malandrines había batido en estos famosos enfrentamientos. Cada rato oímos que atacaron al Ejército y el Ejército se defendió y hubo 6 muertos. Acaba de suceder. Pero esas muertes deberían de estar clasificadas como operaciones legales y de guerra. Y si uno revisa la base de datos que es pública, que la tiene el INEGI, resulta que creo que
la base grandota, caso por caso, que tenemos desde 85 a 2013, creo que hay 60 casos de operaciones legales y de guerra. Entonces, ¿quién está levantando esos certificados de defunción y bajo qué bases? Empezamos con que los propios servidores públicos son los que hacen las cosas como quieren. Otro aspecto importante, que para los colegas que vienen de fuera me entenderán, es la parte de la cédula de identidad, clave única o DNI, que hay una ausencia inexcusable. Hay un incumplimiento de la Ley General de Población. Somos la excepción en el mundo de no tener un registro de población, junto con los estadounidenses, por otras razones, lo cual dificulta el hacer búsquedas, el identificar víctimas de trata de personas, y que, bueno, estamos trabajando en otros ámbitos para ir más allá. Y además de que el tener una cédula de identidad es lo que nos permite acceder al derecho a la identidad. Cosa que en México, a pesar de que otra vez se dieron, como se dijeron en las mesas anteriores, todos los cambios constitucionales, no podemos llegar a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de nuestra población, empezando por el primero, que es la identidad. ¿Quién eres frente al Estado? Y más aún si no sabemos cuando se trata de un cadáver o algo así, ¿no? Ahora, una cuestión yendo hacia los datos. En la mesa anterior se hablaba, bueno, en las dos anteriores se hablaba de impunidad. En México no podemos medir la impunidad porque no tenemos datos. La ENVIPE, que es muy buena y que me sigue extrañando que los resultados de la última versión no hayan provocado un cataclismo mediático por los malos resultados que dan, pero el asunto es que es una encuesta en hogares y que da el acercamiento a delitos o algo parecido que reporta la población en hogares, las personas físicas, pero además está, para poder acercarnos a la cifra negra hay que acercarse a otras, hay otra encuesta que es a personas morales, específicamente a unidades económicas, porque si uno ve lo que reportan las Procuradurías de Justicia, pues en datos sobre lesiones y cosas así hay pocas cosas, en cambio los robos, hay una, ¿cómo se llama?, una desagregación impresionante. Parecería que en este país o para las procuradurías las pérdidas económicas son más importantes que la vida y la integridad personal. Pero hay otros delitos como aquellos que son contra la sociedad o contra la salud. Y entonces no sabemos, de acuerdo a estos distintos tipos de delitos y estas distintas formas de acercarnos, dónde es mayor la impunidad. Se tardan lo mismo los procesos que afectan a distintos delitos o que afectan a distintas víctimas y en particular a hombres y a mujeres, de acuerdo a, por ejemplo, la condición de etnicidad. Somos un país pluriétnico, dice la Constitución. ¿Cómo sabemos si el acceso a la justicia de los indígenas y, para ponerle más complicado, de las mujeres indígenas es mayor o menor? No podemos saberlo. Entonces, como ciudadanos, no podemos saber qué tan bien o mal se está desempeñando la autoridad. Y en ese sentido, una gran pregunta es ¿cuál es la utilización real de la información en la planeación, monitoreo y evaluación de la política pública? ¿En qué se basan los distintos gobiernos para hacer sus planes y programas anuales? Acaban de salir los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que desafortunadamente se refieren a 2013, y esto es una cuestión recurrente, que no hay bases para la cual establecer los programas anuales. Juliette nos presentaba una propuesta que suena muy interesante y que esperemos que se pueda llevar a cabo. Yo comparto con ella esta cuestión de que la parte de los fierros, las computadoras, el software, no es problema. Uno lo puede ver en las empresas refresqueras que llegan con su handheld y saben, la señora que vende quesadillas, cuántos refrescos vende a la semana. Eso es perfectamente solucionable. Necesitamos invertir
a lo mejor ahí está Plataforma México, ¿para qué se usa? Y tenemos un ejemplo más de falta de aplicación de la normatividad. La norma 046 para la atención de violencia familiar y sexual establece la obligación, por un lado, de detección de violencia en todas las mujeres. En México tenemos alrededor un poquito más de 2 millones de partos anuales. Eso significa que hay por lo menos 2 millones de mujeres que tienen contacto con el sistema de salud, lo cual es una oportunidad inmejorable para detectar cuántas de ellas están siendo víctimas de violencia. Desafortunadamente lo estamos desaprovechando. Y a pesar de la obligatoriedad que marca esta norma para que se dé aviso al Ministerio Público en los casos donde se detecte violencia, solamente tenemos información de la Secretaría de Salud. El IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, los hospitales universitarios, la Cruz Roja. Y los privados, como dicen vulgarmente, se pasan por el arco del triunfo esta obligación. Y no sabemos absolutamente nada de ello. La Cruz Roja da aviso cuando se trata de hechos de sangre, pero los otros tipos de violencia, en particular para las mujeres y para los niños, como pueden ser violencia psicológica o incluso violencia sexual, no hay reportes. Y el problema es que la norma no establece ninguna sanción para quien no cumpla. Y la otra cuestión es que no debería de ser necesario llenar otro reporte, porque también hay una norma que es la del expediente electrónico, que tampoco estamos cumpliendo. Y la Cámara de Diputados le asignó no sé cuántos millones a la Secretaría de Salud y seguimos sin tener eso. Y entonces, si podemos amarrar un documento de identidad con una cédula única, es más fácil detectar a aquella mujer que fue primero a la Cruz Roja, luego al IMSS, luego a la Secretaría de Salud, para que no hubiera esta cuestión de un expediente, y ver que es la tercera vez que se atiende y que no podemos llegar a lo que hacen los compañeros peruanos, de incluso con sistemas de información geográfica, ver cuáles son las unidades de policía más cercanas para poder ir y ver qué es lo que estamos haciendo. Si me pudieran ir casi hasta el final, donde está un cuadro, más, porque ya me ganó Julieta con esta cuestión de las recomendaciones internacionales. El cuadro que está, ese mero. Tenemos en México que el INEGI desafortunadamente dejó de levantar las estadísticas judiciales en materia penal que comentó Laida Negrete, y se sustituyeron por los censos de gobierno. Y finalmente en el censo de gobierno en 2014 ya aparece el feminicidio. Pero ¿qué pasa? No, sí, es más atrás, por favor. Otra más. Ahí. Resulta que, por ejemplo, el estado de Colima no especifica el sexo en el delito de feminicidio, que los estados de Jalisco y de México simplemente no lo contestaron. Recordemos que el Estado de México es la entidad más poblada del país, que Querétaro pues no identifica el sexo en un caso, que San Luis Potosí, sus 4 casos de feminicidio dicen que las víctimas eran del sexo masculino, que Sonora tampoco identifica el sexo. La siguiente, por favor. Y entonces, si vemos los distintos datos que tenemos sobre este delito, víctimas en el Censo Nacional de Procuración de Justicia, en el de impartición, el número de delitos y procesos abiertos, cerrados y pendientes, pues vemos unas variaciones en algo que debería de ser más o menos igual. El caso extremo es el de Oaxaca, que en el Censo Nacional de Procuración de Justicia pone que hay más de 80 víctimas, y en cambio en el de impartición de justicia son como 15 casos. La siguiente. Y entonces eso hace, ahora sí el cuadrito que estas razones entre víctimas, entre la impartición y la procuración, o entre víctimas y delitos, en ambos, pues tengan unas divergencias tan grandes.
Esta es información de interés nacional y de acuerdo a la normatividad, esta es de utilización obligatoria y debería de ser la base para las políticas públicas. Ustedes díganme qué tipo de políticas públicas podemos hacer sobre la base de esta información. Creo que lo que tenemos que ir, la siguiente, es precisamente lo que mencionaba Juliette, a sistemas de información. Estamos hablando del ejemplo de violencia contra las mujeres, pero es lo mismo con todo. Que den cuenta de los procesos en toda su complejidad. Dejamos a las policías preventivas siempre fuera, las procuradurías, en cuanto se pasa el caso al Poder Judicial, se desentienden como si no tuvieran que seguir el proceso. ¿En cuántos casos las sentencias condenatorias son cumplidas en su totalidad? ¿En cuántos casos se va a una segunda instancia? Y tenemos que monitorear indicadores asociados a metas y objetivos, no solo a acciones y gestión. Muchas gracias. Yo de verdad les quiero agradecer por las ponencias, porque son muy interesantes. Les comento que el canal de Congreso está grabando y transmitiendo este seminario, motivo por el cual tenemos que hacer un poquito del paso para terminar más o menos en tiempo. Entonces voy a pedir una última ronda de comentarios y recomendaciones. Si nos quisieran dejar mensajes puntuales de recomendación para el Senado, se los agradeceríamos mucho. Como parte de las reflexiones, yo me quedo con muchísimas ganas de hacerles infinidad de preguntas a los ponentes. Y parte de las ganas de organizar este seminario es abrir estos temas a discusión para proponer proyectos a futuro de investigación, para la realización de diagnósticos, para la realización de mejoras en la información. Entonces, no quiero cerrar esta mesa sin decir que esto es la puerta que se abre para seguir trabajando, no es el final de la mesa, es el principio de proyectos que nos gustaría impulsar en colaboración con varias organizaciones. ¿Por qué nos pareció importante organizar esta mesa? Porque cuando uno dice que no hay datos, generalmente la respuesta en México es sí, sí hay datos, sí existen datos, yo conozco tal y tal fuente. No hay diagnóstico, sí, sí hay tal diagnóstico, hay tal y tal libro. Pero cuando uno revisa los datos y cuando uno revisa los diagnósticos, uno se encuentra con lo que Juliette calificó muy elegantemente de inexactitudes, algunas como las que Carlos Echarri nos mostró aquí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo mejoramos la información que tenemos en México los ciudadanos para evaluar las políticas públicas? ¿Y cómo mejoramos la información que usa los poderes de este país para diseñar las políticas públicas, para diseñar las leyes, para implementarlas y para evaluarlas también? Entonces ahora les daría el paso, no sin antes decirle a Juliette que ahora nos toca a los varones decirles que si nos ayudan a mujeres y en mujeres a implementar un sistema o proponer un sistema así también para los varones, porque niños y varones y jóvenes tampoco tenemos información sobre los delitos, sobre su victimización a ese nivel de exactitud y en un sistema tan amplio en todo el país. Si quieren en orden de cómo fuimos llegando, entonces Juliana, te doy. Bueno, básicamente para nosotros, y yo creo que estamos muy de acuerdo con las exposiciones que se han hecho, primero hay que tener en cuenta el peligro de crear múltiples registros que no se hablan entre sí, que no se conectan y que duplican los esfuerzos, básicamente. No se hablan y pues obviamente no llegan a ningún objetivo común. En segundo lugar, y en este punto creo que estamos totalmente de acuerdo con la exposición que han hecho de ONU Mujeres, es trabajar en los objetivos claros. O sea, hay necesidad de establecer procesos y protocolos y objetivos claros para la atención de las problemáticas cuando se habla pues de la gestión de la información. Se tiene que saber para qué se quieren los datos, para poderlos utilizar en lo que se quiere, para lo que son recolectados esos datos, ¿sí? En tercer lugar, hay una necesidad de trabajar en la calidad de los registros, en la calidad de la información. No se trata de tener información por tenerla, o sea, en donde pues, los feminicidios son de hombres, ¿sí? Hay necesidad de tener una información de calidad y eso se logra a través de protocolos y estándares establecidos que homologuen esa información y que gestionen la calidad de esos datos, para que esos datos sirvan para lo que son. Y hay una necesidad
urgente de coordinación entre las diferentes entidades que están abordando las diferentes problemáticas. Hay una necesidad de flujo de información, ¿sí? Las instituciones pueden trabajar problemáticas distintas, pero todas son complementarias, y en ese sentido hay una necesidad de coordinación para que haya un flujo de información que sea eficiente. Básicamente sería eso. Bien, en términos de trata, es un fenómeno que es muy amplio. ¿Cómo lo hemos trabajado? En inglés se tratan los three Ps, protección, prevención y prosecution, lo que sea prevención, protección y sanción. En este sentido, bueno, mirando tal vez aquí en México, si hablamos de prevención, pues estamos hablando de un aspecto de desarrollo, por gente que no tiene los recursos, está buscando y va a caer en una trampa para buscar una mejor vida. Puede existir evidentemente en México, pero en muchos casos puede ser que son personas que vienen desde afuera de México, que están traídas aquí y explotadas aquí. Entonces, prevención, ya estamos hablando de un proceso muy largo. En lo que es protección, siempre muy importante, es el trabajo más evidente que hacemos al nivel humanitario, pero va a quedar siempre un poco sintomático. Entonces, aquí trataría tal vez de insistir un poco más en el aspecto de sanción, donde hay que implementar las leyes que existen, hay que implementar los procesos que existen, particularmente en lugares donde mencioné hace rato, en Puerto Vallarta, donde estamos haciendo un diagnóstico, porque sí, eso es un lugar de turismo y se da de que ahí se están llevando a personas para víctimas de la trata, básicamente por turismo sexual que puede pasar ahí, y que eso va a existir en otros lugares del país. Y esos son fenómenos que, bueno, evidentemente se tienen que manejar, muchas veces se ignoran o no tenemos la información que necesitamos para ir más adelante, para también trabajar con las víctimas y que puedan acercarse a las autoridades y que tengan la confianza que se necesita, y luego los procesos de identificación de estas personas, saber reconocerlas, que las autoridades puedan reconocer la persona que es víctima de trata, que esa persona tenga la confianza y que haya la credibilidad que se necesita en muchos casos, solamente se ignora. Entonces, yo creo que ahí sería un punto importante. Creo que el trabajo que estamos haciendo en Puerto Vallarta es muy útil. Decía que sería importante replicar eso en otros lugares, en México como en muchas partes del mundo, donde la gente está aprovechando las facilidades o lo fácil que puede ser exponer a personas y explotarlas. Entonces, insistiría un poco en el aspecto de sanción. Gracias. Creo que el mensaje de la mesa, lo dijimos todos, está muy claro. Se necesitan datos y estadísticas fidedignos, punto, en todos los temas. Y no es por el amor al arte y porque lo necesite la academia, es para poder tomar medidas y tener políticas públicas que efectivamente cambien algo en el país. Entonces, el impacto, digamos, deseado a partir de un buen registro y sistematización de datos es enorme. Luego, cada quien vemos como desde nuestra ventanita de especialización. Entonces, quisiera agregar que me parece fundamental que todos estos registros y sistematización de datos se hagan con perspectiva de género. Todavía estamos en este campo totalmente, muchas veces me parece sin darnos cuenta, impregnados de estereotipos de género, de una normalización en muchos aspectos de las desigualdades de género y de la violencia contra las mujeres, que hace que llegamos a los ejemplos que mencionaba Carlos Echarri. Podemos tener muy detallado en el registro de datos en las encuestas qué tipo de robo fue,
que si nos robaron la cartera no es lo mismo que si nos robaron la bolsa, y esto está registrado y hay 2 cifras casi, y en cambio podemos tener en encuestas de victimización la parte de violencia sexual en la categoría otros. Es muy grave y viene de toda una cultura que arrastramos y necesitamos cambiar progresivamente. La intención política me parece que está ya ahí, como la perspectiva de género como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay todo un marco legislativo nacional como a nivel federal bien construido y también en parte a nivel estatal. Entonces decimos, bueno, si el marco normativo está espléndido, el de planeación también, porque no cambia la situación. Yo creo, porque cómo le hacemos para cambiar empieza por una buena producción de datos con perspectiva de género y también por un buen análisis de datos, que también vemos muchas veces. Podemos tener el registro de datos desagregado por sexo, pero cuando buscamos un resumen, unas gráficas sobre el tema, ya no se retoma ninguna diferencia entre hombres y mujeres, porque el que redactó no lo consideró relevante, digamos, para el análisis y para las recomendaciones. Entonces, estadísticas con perspectiva de género. Les invito a defender esto en todos los foros. Gracias. Simplemente resaltar la importancia de 2 sectores. Uno, la academia, poniéndome la soga al cuello, la importancia que tiene que desde la academia estemos insistiendo en que estas políticas públicas para lograr mejores niveles de seguridad y mayor acceso a la justicia en México estén basadas sobre bases reales, desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo ahí la perspectiva de género, que forma parte del cuerpo de los derechos humanos, pero también la parte de los medios de comunicación. Desafortunadamente, como les decía, esto de los resultados de la ENVIPE, que ya tiene buen rato que lo sacó el INEGI, han tenido muy poco eco en los medios de comunicación y, por ejemplo, la respuesta al secretario de Gobernación cuando dice que las cosas van mejor, pues ahí están los datos y yo no he visto, desafortunadamente, que se le interrogue por parte de los medios. Creo que eso forma parte de una cultura que nos falta de exigencia a nuestras autoridades, de exigencia de decirle, oiga, ¿de dónde saca eso, no? Lo mismo le podríamos decir, desafortunadamente ya se fue al senador Encinas, cuando dice que en los municipios de usos y costumbres, o donde hay policías comunitarias, hay menores delitos. Pues yo me quedé, ¿y con qué datos dice eso? ¿Es una corazonada o lo sabe por unos datos? O tendríamos entonces que pedirle a INEGI que cuando levante la ENVIPE sea representativa para este tipo de municipios, o que sea representativa para municipios primordial donde hay una mayor prevalencia de habla indígena, que no tenemos en este país. Entonces, si no partimos de bases sólidas, no vamos a poder hacer políticas y del lado de los ciudadanos, exigirle mejores cuentas a nuestros gobernantes de los 3 poderes del gobierno. Gracias. Pues muchas gracias. Solo les pediría un aplauso final para cerrar la mesa y dar paso a la siguiente. De esta manera se desarrolló esta mesa de ponencias y de análisis sobre la importancia de la gestión de información para cuestiones de seguridad y la justicia, con especialistas, con académicos y con involucrados en la materia. Dentro del seminario
seguridad y justicia, marcos estratégicos y grandes pendientes. Es como se aborda esta mesa de trabajo, dando así continuidad a uno de los objetivos centrales, que es el de aportar elementos para orientar la búsqueda de un enfoque estratégico en el fortalecimiento de la seguridad pública y el Estado de Derecho. Así concluye esta mesa. Sin embargo, vamos a hacer una breve pausa porque al regresar se dará paso a otra mesa de ponencias donde también estarán interviniendo especialistas académicos e involucrados en la materia. Así que yo lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso. Regresamos en un momento.